Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Amables amigos, Radio Escuchas, es un honor nueva vez estar en el aire junto con ustedes para, con la ayuda divina, presentar otro programa especial. Y de qué manera, apreciados amigos radio oyentes de radioelcamino.net, porque hoy vamos a estar estudiando y presentando un tema un tanto espinoso, podríamos decir, en un sentido, y por el título ustedes van a ver por qué digo así. Alienígenas al ataque. Traducido sería demonios al ataque. ¿Y por qué alienígenas son demonios? Bueno, de eso se trata precisamente el contenido de este material. Y digo que es un tanto espinoso porque vamos a presentar la participación diabólica por medio del espiritismo en los sistemas de poder contemporáneos y reinantes actualmente en el mundo. De hecho, el diablo a través de sus mecanismos ha intervenido en toda la historia, en los 6.000 años de historia de humanidad a través de los tiempos, pero de una manera muy puntual, particular, específica y directa, habrá de hacerlo en este tramo último de la historia humana y lo va a hacer de una manera feroz. Por eso hemos intitulado este mensaje Ataque Demoníaco. Alienígenas al ataque, demonios al ataque. Realmente a través de las escrituras nosotros podemos mirar cómo Dios ha tenido que ver directamente en bendecir a su pueblo de una manera abundante, y esto por supuesto no ha gustado a las huestes del mal. El Señor establece en su palabra, en los evangelios particularmente, que Él ha establecido señales en la tierra, en los cielos, en el mar, utilizando con frecuencia los elementos de la naturaleza, eventos sobrenaturales, para advertir a la humanidad, a las generaciones distintas a través de las diferentes dispensaciones o etapas históricas, para anunciar sus propósitos. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 21 y versículo 25, dice allí la palabra escritural inspirada, citamos: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. De acuerdo a esta versión electrónica que hemos leído, implica entonces que Dios utiliza, como hemos dicho, elementos de la naturaleza, eventos sobrenaturales para anunciar o presagiar acontecimientos conectados con la profecía. Y así ha sido desde el principio. Ha utilizado el agua, ha utilizado el fuego, el viento, el sol, la luna, las estrellas. En ocasiones la Biblia refiere, por ejemplo, que en una de las batallas de Josué, él ordena parar al sol y degradarse en su órbita a los fines de completar un evento bélico en el cual estaba involucrado Israel. Esto es verdaderamente un portento de la naturaleza y una manera de mostrar el gran poder de Dios. Lo importante en esto es recalcar que el Señor lo hace, como ya hemos puntualizado, para advertir al mundo de algo que viene o enseñar de alguna manera sus propósitos a través de la historia. Pero el enemigo de las almas, Satanás, aquella serpiente antigua, el diablo, también usa prodigios sobrenaturales para engañar. Resulta y viene a ser que a través de la historia, y lo podemos mirar en las escrituras, el enemigo, el diablo, es un imitador por excelencia. Todo lo que Dios hace, él le gusta falsificarlo para traer confusión, y así las personas dicen, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Esto viene de Dios? ¿Esto no viene de Dios? ¿Viene del enemigo? ¿Viene de Dios? Porque realmente el diablo utiliza todos los instrumentos, elementos
y mecanismos divinos, solo que de manera falsificadas o alteradas. Yo estoy leyendo ahora una cita que quiero compartir con ustedes y se encuentra en este libro que otras veces hemos recomendado a ustedes y que aquí también pues se ha promocionado, el bestseller Conflicto de los Siglos. Ocurre que el Conflicto de los Siglos, en su primer capítulo, narra la historia de la destrucción de Jerusalén y es muy interesante como en una de sus partes refiere cómo Dios utiliza un elemento sobrenatural en los cielos para anunciar la destrucción precisamente de la ciudad y el templo en Jerusalén. Voy a citar textualmente esta porción que aparece en la página 28, párrafo 3, y dice así: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. Ahora miren lo que va a decir. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Además, los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedra de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Así es que Dios utiliza, por supuesto, portentos, y aquí estaba el presagio cuando a la puesta de sol en las nubes se veía un ambiente de guerra que las mismas nubes formaban, haciendo que aparecieran carros como dispuestos o listos para la guerra, para la batalla. La Biblia establece en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tienen que ser armas espirituales. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con entidades espirituales, que precisamente es lo que conforma a los demonios, que son átomos de luz. Los demonios son precisamente entidades que una vez fueron fieles y sirvieron a Dios allá en su reino, allá en su trono, pero de alguna manera revirtieron esa condición de lealtad junto con su comandante en jefe, entiéndase el propio Lucifer, y la Biblia refiere que fueron expulsados del cielo y entonces vinieron a reinar en las regiones alrededor de nuestro planeta Tierra, como vamos a mirar bíblicamente en un ratito. Pero antes quiero dirigirlos a ustedes al pensamiento que aparece en 2 Corintios capítulo 2, versículo número 11. 2 Corintios 2:11 dice así: para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Hay versiones que la palabra propósitos la alternan por maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus propósitos. Saben ustedes, amigos, que en el plan salvífico o redentivo de Dios, todo está especificado en las Sagradas Escrituras. Allí está precisamente la historia desde la caída del hombre y aún antes, porque también se refiere que en la eternidad antes de la era adánica, pues allí estaba el trono de Dios en el cielo, cuando precisamente Satanás, el que hemos dicho que antes era un servidor de Dios en el trono celestial, pues la Biblia refiere y registra todo este contenido, informándonos precisamente cuál es la intención de Dios de rescate o de redención a través de su Hijo, como lo refiere el Evangelio, el Hijo de Dios que muere para darnos la salvación.
y tiene todas las implicaciones que esto conlleva. La intención del Padre al darnos a su Hijo, el amor manifestado por ellos ambos en este propósito salvífico, lo que se hizo, lo que se va a hacer y lo que se está haciendo, todo está pormenorizado, desglosado en las Sagradas Escrituras, explayándolo de una manera muy puntual y específica. Pero de igual forma, el diablo es menester que también en este devenir de los acontecimientos entre las fuerzas del bien y del mal, el diablo requiere también que sus propósitos sean delineados para que tengamos nosotros la posición o la opción de escoger el lado en cual queremos estar. Y es por eso que no solamente Dios debe exponer el plan redentivo, sino que Satanás también debe presentar su programa de gobierno, por decirlo de alguna manera, como cuando los políticos están en campaña y deben establecer sus ofertas para la comunidad, para la sociedad, para la patria, para el país o la comunidad que dirigen. De igual manera, entonces, en este caso, el enemigo debe necesariamente decir cuáles son y exponer cuáles son sus propósitos, y está obligado a hacerlo porque eso sería la justeza, vamos a decir, para que la humanidad caída, como es el planeta Tierra y el universo entero, vea entonces las dos posiciones. Por eso dice que Satanás debe exponer sus propósitos, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios 2:11. Y ustedes ven, por ejemplo, que muchas veces algunas cosas, vamos a decir, totalmente insólitas de los planes de las élites o de los sistemas de poder que rinden un servicio al enemigo, uno lo llega a saber por antelación. Y dice, bueno, pero en esta película de hace tantos años surgió otra cosa y mira, ahora eso se está cumpliendo. Recuerdo yo que leí un libro hace un tiempo, realmente no lo leí, llegó a mis manos y pude mirar el contenido, ¿verdad? Me lo mandaron por vía electrónica y pude darme cuenta a raíz de la epidemia del 2020, el cierre mundial, cómo este evento, unos 15 años antes, ya había sido especificado que habría de ocurrir en Wuhan, China. Habría una epidemia que tendría que ver con una infección respiratoria que provocaría el cierre mundial a manera de cuarentena, y que el virus habría de ser germinado o que habría de salir en Wuhan, China, provocando precisamente un cierre mundial. Esto fue dicho muchísimo tiempo antes y la humanidad tal vez ni se había dado cuenta. Bueno, yo mismo tampoco. A mí me llega la información y el libro de manera electrónica después que pasa el evento. Lo he querido buscar y pueden creerme ustedes que lo tenía en un teléfono anterior y por lo tanto no pude conservarlo. Y he tratado de conseguirlo, pero después me di cuenta que lo estaban distribuyendo por las vías de ventas en las redes que se ofrece a nivel mundial. Lo que quiero decir con esto es que a través de las películas, a través del libro, a través de los cartones animados, ustedes han oído las famosas historias que aparecen allí descritas, que los Simpsons anunciaron esto, que dijeron aquello, porque el diablo está obligado, por decirlo así, en el juego universal de la ley del bien y del mal, de los dos poderes, de exponer cuáles son sus propósitos e intenciones, y la oferta que hace precisamente, que hacen las fuerzas del mal para que nosotros estemos en condición de hacer la elección correcta. La Biblia nos recomienda en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, lo siguiente: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, entiéndase, en los aires, como dice otra versión. De manera que con esto en mente, nosotros podemos saber que no estamos lidiando
con un enemigo común o cualquiera. Por eso dice que nuestras armas no deben ser carnales, deben ser estas armas espirituales que aparecen allí en Efesios capítulo 6, como hemos recién leído. Me gusta también esta declaración que aparece en el libro ya citado, Conflicto de los Siglos, porque da fuerza a lo que acabamos de decir, que los dos sistemas de poder deben exponer su plan de gobierno, su oferta a la humanidad, a los fines de que podamos tener alternabilidad o alternativa, debo decir, a los fines de escoger lo correcto. Miren esta cita nomás. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, continúa, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Y tiene que ser así para que las personas puedan tomar verdaderamente la opción correcta. Debe desglosarse todo el plan satánico. Todo debe ser develado. Todos los secretos deben ser desenmascarados. Toda la intención diabólica debe ser expuesta a la humanidad de diferentes vías y formas. Una de ellas es lo que estamos haciendo ahora, solo que desde el punto de vista de la referencia bíblica, que es la autoridad en materia espiritual, no a través de cartones animados o de películas de Hollywood que son pues puestas allí con argumentos tergiversados y mandando mensajes incorrectos y tergiversando ya la revelación divina, sino emanado directamente de la palabra escritural inspirado. Pero todo el plan diabólico debe ser desenmascarado. Ahora bien, debo hacer un señalamiento en este sentido, en el orden de lo que tiene que ver con desenmascarar al diablo y a sus huestes, sus propósitos, sus intenciones para con la humanidad, que es precisamente llevarnos cautivos, hacernos esclavos, prisioneros bajo su mandato. Y es lo siguiente: con frecuencia, cuando estamos exponiendo la pura verdad y estamos enfrentando al enemigo, usualmente los agentes humanos del diablo en esta tierra tienden a presentarse en defensa o en derecho de defensa para con el enemigo. O sea, se ponen del lado del diablo y nos acusan de ser conspiranoicos, de estar estableciendo teorías de conspiración y de ser personas de mente estrecha. La Biblia dice: no llames conspiración a todo lo que esta gente llama conspiración, porque realmente hay sistemas de conspiración en el mundo que intentan pues de una manera solapada dar al traste con un sistema legítimamente establecido o traicionar, vamos a decir, estamentos ya basados en la legalidad que están en la sociedad. Y obviamente los que intentan contra ellos podríamos llamarles conspiranoicos. Pero cuando la Biblia devela las estratagemas, las trampas, las intenciones diabólicas, no se trata, amigos queridos, hermanos buenos, no se trata aquí de sistemas conspiranoicos, sino que real y efectivamente se trata de develar las trampas satánicas, porque todo será desenmascarado. No podemos dejarnos engañar. Cristo lo advirtió en su sermón profético allá en Mateo capítulo 24, versos 3 al 5, cuando dijo: Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es que como Cristo sabía eso, la premonición de Cristo como ser divino, sabía precisamente las advertencias que debía darnos. Y entonces nos advierte: miren que nadie les engañe, porque van a haber muchos engaños, y uno de ellos será que vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y en esta trampa muchos caerán, pues muchos serán
engañado. El apóstol Pablo nos advierte en el libro de Gálatas, capítulo 1, que si alguna persona trata, intenta, propone o sugiere una enseñanza contraria a lo que ya está establecido como verdad, que lo rechacemos. Y lo dice de esta forma: aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea condenado. Anatema, dicen otras versiones. Repito, dice Pablo, si alguno os anunciara otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. La Biblia establece entonces que vendrá realmente un gran engaño diabólico, satánico, espiritualista, que engañará a todo el mundo. Y entrando ahora ya directamente en materia, en lo que serían este tipo de engaños y en lo que están siendo este tipo de engaños y en lo que serán de una manera aún más extensa en un futuro muy próximo y cercano, establece el libro de Revelación, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16, versos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, quien antes se había identificado ya como Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, sistemas de poder imperantes en la última etapa, hago este paréntesis, 3 espíritus impuros como ranas, o a manera de ranas, dicen algunas versiones, que son, atención, 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 espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Impactante este texto bíblico de Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, porque allí anuncia que el demonio y sus agentes a través de estas entidades espiritualistas harán señales en todo el mundo e irán a los reyes de la tierra de todo el mundo para engañarlos y reunirlos contra el gran Dios del cielo todopoderoso en una batalla última y final, desesperada para ellos, porque ya hay un preanuncio de que definitivamente serán vencidos. Ya el demonio ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario y también lo será en la persona de sus hijos cuando realmente nosotros, empoderados con la capacidad del Espíritu Divino, también podamos demostrar que es posible con la gracia divina vivir sin pecar, que la ley de Dios está vigente, que la adoración a el Dios eterno y creador y a su amado Hijo es precisamente la única fórmula para nosotros estar en contacto con el cielo y tener real opción y posibilidad de salvación a través de los méritos de Cristo. Por lo tanto, amigos amados, cuando os digan que consultéis a los medios y espiritistas, estos que van a salir a engañar, ¿verdad? Y que susurran y cuchichean, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos, o en lugar de consultar a vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, a la ley y al testimonio, la palabra escritural inspirada, los 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación de los apóstoles y los profetas, la santa palabra de Dios que dan testimonio de Cristo, si no se habla conforme a esta regla espiritual inalterable, es porque a los tales no les ha amanecido, están aún en oscuridad. Y este preámbulo en esta parte primaria del mensaje ha estado basado, como ustedes han podido ver, en el registro escritural inspirado en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, porque es la basamenta, es la zapata, es precisamente la columna sobre la cual debemos estar sostenidos, porque es la revelación espiritual de Cristo mismo. Es lo que nos capacita para tener a Cristo y su Espíritu en nosotros cuando somos obedientes. Y entonces hemos querido proyectar este estudio tan, vamos a decir, espinoso, como ya he usado el término antes, porque precisamente hay una guerra encarnizada del diablo y los poderes satánicos contra Dios, contra su palabra, contra su ley,
contra nosotros los que queremos obedecer al Señor, con este último segmento poblacional de fieles que se les llama residuos, remanentes, lo que queda, lo último. Hay una batalla precisamente ya, vamos a decir, que se ha tocado la campana para que comience el combate como si fuera ya un match boxístico. Y quiero entonces señalarles cómo esto en la última etapa de la historia, precisamente en esta década y tan recientemente como meses atrás y tan actualmente como el día de hoy y tan cercano como el día de mañana, ya estamos inmersos en esta gran crisis, en esta gran guerra contra los demonios, contra las huestes malignas que están en los aires, listos y prestos para dar el último gran esfuerzo de odio contra la población mundial, contra este planeta que es creación de Dios. Y voy a llamarles la atención a eventos muy recientes que han ocurrido. Y lo presento de la siguiente manera y ustedes van a estar vinculando lo que voy a decir con lo que ocurrió el 24 de diciembre del año pasado, 2024. Hoy estamos en 2025, ¿verdad? Pero el año pasado, en diciembre, ustedes recordarán que el fenecido pontífice Francisco, pues, inauguró el 24 de diciembre lo que la Iglesia Católica celebra cada 25 años, el año jubilar, el año del jubileo. Y en esa reunión de jubileo que dura todo un año y va a durar durante todo lo que falta de 2025, ya estamos a mediados de año, pero va a culminar el próximo 2026, el 6 de enero, en la fiesta católica de la Epifanía, de los Santos Reyes le llaman también. Ahí concluye el jubileo del 2025. ¿Qué de particular tiene esto? Porque la Biblia establece un jubileo verdadero en Levítico 25, el que celebraba a los hijos de Israel cada 50 años. Este se celebra, este jubileo católico, cada 25. Bueno, ustedes saben que, como hemos dicho, el hombre de pecado y el diablo, todo lo que es de Dios lo altera, lo imita, pero no a la perfección, sino que le hace modificaciones, alteraciones, porque por supuesto no puede nunca llegar al nivel de lo exacto, de lo que Dios ha propuesto que sean las cosas. Así es que este jubileo católico es cada 25 años. ¿Y de qué manera fue inaugurado el jubileo en el cual hoy el mundo católico aún está viviendo y está vigente? Pues nada menos que abriendo portales espirituales. Se abrieron 5 puertas en el jubileo. La puerta de San Pedro 1, la de San Juan 2, la de San Pablo 3, la de Santa María la Mayor 4 y la puerta de una cárcel en Roma, para significar con ello que la apertura de estas puertas o portales, como le llaman ellos, durante todo el periodo del jubileo, representará la conexión de lo humano con lo divino. Así es que millones de peregrinos han estado acudiendo a Roma, al Vaticano, y continuarán haciéndolo durante la segunda parte de este año y hasta su cierre el 6 de enero del próximo año, indicando con ello que tienen una conexión abierta a través de los portales con Dios, pero que además el que logre atravesar y hacer, vamos a decir, el ejercicio de pasar por estas puertas que ya han sido abiertas, también les son condonados sus pecados, y también se está solicitando que haya condonación de la deuda a los países, porque cada semana y a veces más de un día por semana, más de un día de la semana, hay dedicación particular de el objeto al cual el jubileo es referido. Por ejemplo, para los jóvenes, para los deportistas, para los niños, para los científicos, para las enfermeras, para los obreros, para las amas de casa, para los huérfanos, para las viudas, para los
mendigos que están como pordioseros en las calles, para diferentes instituciones, para los militares, para los que trabajan en el rol gubernamental, para los laicos, para los civiles. Una dedicación particular durante todo este año y 15 días que dura el jubileo, pues una dedicación particular, pero implica, como hemos dicho, la apertura de portales. ¿Qué significado especial puede tener esto? Bueno, muy interesante. Yo quiero referirle también en este sentido de los portales, lo que dice, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que es uno de los mecanismos a través de los cuales el diablo está tomando y va a tener control en el mundo por lo que logra hacer, y esto es muy, muy puntual que se menciona, porque un portal espiritual es un concepto que describe un punto de conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual, o entre diferentes planos de existencia. Se considera que estos portales son lugares donde la energía se alinea de manera especial, permitiendo la entrada o la salida de entidades o energías espirituales. Hermanos y amigos, ustedes han escuchado la definición de lo que es un portal espiritual de acuerdo a la Declaración de Inteligencia Artificial. Esos vocablos, esa manera de expresión totalmente esotérica. Esotérico quiere decir lo desconocido, lo espiritualmente desconocido, el mundo de lo esotérico, de lo espiritualista. Entonces, abrir portales, incluso desde el punto de vista de lo que está haciendo el jubileo, representa una conexión en el mundo físico con el mundo espiritual en diferentes planos de existencia. Es entrar en otra dimensión con una energía espiritual que nos hace trascender y ser inmanentes, ir más allá de lo que es nuestra verdadera realidad. Bíblicamente, la vida humana está separada de lo que es la vida de seres espirituales. Por eso no podemos verlos, porque los ángeles, por ejemplo, son entidades de luz. Por eso pueden atravesar, por ejemplo, paredes. Y hay ejemplos bíblicos para ello, ¿verdad? Cuando un ángel que está glorificado y tiene existencia espiritual, por supuesto derivada, pero es una entidad de luz que tiene capacidades que no tenemos los seres humanos porque son superiores a nosotros. Y allí entonces, como ellos presentan esa energía que dicen los espiritualistas, los espiritistas, que está concentrada en el universo, y cuando una puerta o conexión en esas dos dimensiones, la espiritual y la humana, se abre, entonces allí se presenta lo que ellos llaman la conexión de lo espiritual con lo humano y entramos en una dimensión. Ustedes recuerdan qué dice Génesis cuando el diablo le dijo, seréis como dioses, o le dijo verdaderamente a Eva, ¿verdad? Cuando le insinuó que no le iba a ir mal desobedeciendo a Dios, así que si tomaba del fruto del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, realmente ella iba a estar en una dimensión superior, en una escala donde podría equipararse con Dios mismo, porque iba a atravesar una puerta que le estaba reservada solamente a Dios, a lo espiritual. Y por lo tanto, Dios no quería que ella tuviese ese grado de perfeccionamiento y que se quedara en un nivel más bajo. Y por lo tanto, le ofreció atravesar ese plano espiritualista, ese nivel de conexión, para que tuviera conexión con lo espiritual. ¿Qué ocurrió? Que la Biblia señala que precisamente se dejó engañar. Por eso es que Cristo dice, mire que nadie os engañe, vendrán espíritus engañadores y vendrán quienes se harán pasar por Cristo, inclusive manifestando que si se atraviesan esos portales, usted tendrá una alta energía con la posibilidad de manifestar capacidades sobrenaturales que no tiene el ser humano. Y como el ser humano por naturaleza es sumamente curioso, entonces, como ocurrió con Eva, entonces atraviesa
esa prohibición, ¿verdad? Que ya se nos ha dicho que nosotros no tenemos que lidiar en ese mundo espiritualista porque hay advertencia precisamente de parte de Dios. Así es que este jubileo en el cual se abren esos portales es precisamente una intención de que la humanidad esté en contacto con el espiritualismo, pero no como ellos enseñan, con el Dios creador, sino con el Dios de lo desconocido, con el Dios esotérico que aparece ofertando capacidades superiores a las habilidades que Dios ha dotado al ser humano y al cual ha limitado al ser humano. Así es que cuidadito con esto, además de que este jubileo no es más que una falsificación del verdadero jubileo, donde hay un reencuentro de la persona con su verdadera condición de dependiente del Dios del cielo. Por eso había perdón de los pecados, por eso había perdón de las deudas, por eso había una restitución de lo que se había perdido y por eso había también libertad de la esclavitud. Reseñando con esto que la esclavitud primaria es la esclavitud del pecado, la que final y eventualmente nosotros seremos liberados cuando venga el verdadero jubileo. Y al final del estudio de hoy vamos a mirar entonces de qué se trata ese verdadero jubileo. Pero déjenme decirles que la Biblia presenta también, Apocalipsis 13, que estas grandes señales atravesando esos portales y con esa manifestación espiritualista con que el diablo quiere engañar a la humanidad, Apocalipsis también nos advierte porque todo debe ser, como dice, descrito, todo debe ser desenmascarado. Tenemos que saber cuál es la intención del diablo y la Biblia precisamente lo desenmascara. Apocalipsis capítulo 13, verso 13 dice: y hace grandes señales. El diablo y sus secuaces, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿O no es una gran señal? Precisamente hago el comentario acá de que el diablo y sus agentes hagan cosas sobrenaturales en los cielos, hagan descender fuego y provoquen precisamente ilusiones en los aires y demás cosas. Dice el versículo 14: y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tenía la herida de espada y que vivió. Precisamente para lograr que el mundo entero se aboque a una adoración incorrecta, necesariamente debe ser engañada y debe ser desviado de la instrucción bíblica y debe ser el hombre, el ser humano desconectado de la realidad de ellos, de nosotros como creados con nuestro creador. Y debe la atención dirigirse no al Dios que creó al cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de la fuente de las aguas y todas las cosas que en ellos hay, sino precisamente desviar nuestra atención hacia lo propio, hacia lo inherente, hacia lo innato, hacia lo humano, de allí el humanismo, a lo espiritualista, de que hay un Dios dentro de mí, de que hay una capacidad inherente en mi ser, por lo tanto yo puedo lograr lo que precisamente tengo capacidad de hacer porque soy un Dios en sí mismo y puedo llegar a ser Dios. Por lo tanto, no necesito al Dios creador, no necesito a su Hijo Cristo Jesús que murió por mis pecados y que me da la capacidad de vencer, no necesito su palabra y no necesito su instrucción tampoco. Y una evidencia de ello son estas grandes señales que tal vez yo tengo capacidad de hacer si sigo los lineamientos de mi propia conciencia, apartándome de la revelación de Dios. ¿Conocen ustedes, amigos amados, lo que es el CERN? C-E-R-N. Bueno, pues CERN es un laboratorio físico nuclear de la Unión Europea para estudiar los secretos del universo. Miren ustedes, utilizando grandes aceleradores de partículas. Está ubicado entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra, y pertenece a la Unión Europea. Este centro de investigación físico-nuclear que está allí cerca de Ginebra, Suiza, es precisamente para desafiar
lo que Dios ha establecido en su palabra y la realidad de que Él es el creador. Ahora, con este sistema se intenta que a través de protones y de moléculas con una interacción de la física nuclear en estos laboratorios, se dice que los científicos están en capacidad de adentrarse cruzando portales a una esfera de espiritualidad donde pueden entonces entender los secretos y los orígenes del universo, descartando total y completamente a Dios y entrando en una escala de superioridad humana parecida a aquella que la serpiente le prometió a Eva en el principio. Esto es sumamente peligroso. Ustedes saben qué ocurre cuando precisamente el ser humano se adentra en estas propuestas satánicas. Ustedes saben qué ocurrió cuando los portales del jubileo a partir del 24 de diciembre del año pasado comenzaron a abrirse esas puertas de conexión con el mundo espiritualista. Allí comenzó una secuencia de males, unos poquísimos se los voy a mencionar, porque ustedes tal vez podrían decir, bueno, pero esos males han ocurrido siempre. No, amigo querido, con la incidencia, con la magnitud y con la especificación de algunos eventos ocurridos. Inmediatamente ocurrió este evento del abrimiento de las puertas, comenzaron los accidentes aéreos en cadena a sucederse en el mundo. Atención, esto no es teoría de conspiración, esto es fact, esto es hechos demostrable en las noticias mundiales, en las grandes cadenas internacionales de difusión de eventos internacionales. Inmediatamente, ustedes recuerdan este avión que se estrelló allá en Asia. Luego vinieron los fuegos de Palisade en California, allá donde están las mansiones de los grandes actores de Hollywood, las inundaciones, terremotos en Asia, particularmente en Japón, lluvias torrenciales en diferentes partes que continúan durante todo este año jubilar. Qué tristeza eso que ha ocurrido en Texas, en este lugar allí donde se estaban celebrando eventos de campamentos de niñas, 750 niñas allí, y ya la cifra de muertos ha cruzado los 100, las personas fallecidas, víctimas de esta tragedia. El dólar en picada como nunca antes, en bajada en los últimos 60 años. Todo luce indicar que la depresión económica va rumbo a una recesión financiera cual nunca ha habido en los Estados Unidos, porque la depresión es el presagio de que inevitablemente se acerca una caída del dólar y por lo tanto de la fortaleza económica de una nación que es su moneda, en este caso los Estados Unidos. La guerra de Irán-Israel este mismo año, de esos 12 días, y acrecentándose las guerras con Palestina, y las batallas más cruentas se han dado este año allá en Ucrania, la guerra Rusia-Ucrania, para mencionar unas pocas cosas, sin mencionar desastres particulares en cada nación, incluyendo la nuestra, aquí donde estamos, como esa que ocurrió hace 3 meses con el desplome del techo del centro emblemático del país, uno de los más conocidos de Latinoamérica, que se desploma con 600 personas dentro. Y hay un saldo de 240 personas cerca y cerca de 200 allí mutilados. Horrible, horrible. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo es tan patético este desbalance de lo que es la ecología? La naturaleza misma se está quejando. Bueno, siempre han habido huracanes, siempre han habido temblores de tierra y terremotos, pero con la asiduidad, con la frecuencia, con la magnitud, con el impacto, con la seguidilla como en cadena de un evento que no espera que uno termine para que comience el otro, con los afanes de las grandes naciones de la tierra por dominar a sus oponentes. ¿Será que, como han dicho también la gente que no tiene conocimiento de Dios o que no es creyente, que se han soltado los demonios? ¿Será eso lo que está ocurriendo? Que los portales se han abierto porque se acerca precisamente el tiempo en que Dios debe actuar.
Amados amigos, radio oyentes, hermanos todos, no seamos ignorantes a lo que está ocurriendo. La Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 11, verso 14, y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Sí, ya lo hizo en el Edén, que se camufló como una serpiente. Sí, ya lo hizo en el monte de la tentación, como se le apareció, cuando se le apareció al mismo Hijo de Dios, como un ángel de luz que vino supuestamente a darle confort y a darle unas instrucciones particulares diciendo, si eres hijo de Dios, haz. ¿Cómo que si eres hijo de Dios? ¿Cómo poner en duda eso? ¿Cómo puede realmente un ángel de Dios poner en entredicho esa realidad patética y contundente registrada en las Escrituras? Bueno, la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y entro otra vez aquí al bestseller El conflicto de los siglos para esta crema de cita que dice, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes o entidades que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las sagradas escrituras. Qué portentosa cita que por falta de tiempo y para no abusar de su paciencia no voy a releer, pero está en El conflicto de los siglos, página 608. La nueva era espera su Mesías. Atención, 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 en el año 2025. ¿Qué acaba de decir usted? No, lo que acabo de repetir es lo que hace rato los espiritistas están anunciando en relación con este año. Debo decir, sin embargo, que nada ocurrirá a menos que Dios no lo permita y entiende el Señor que ha llegado el tiempo para que tal acontecimiento tenga el permiso de Dios para que ocurra. Independientemente de los planes o de los propósitos del enemigo, de sus secuaces, de sus agentes, de los espiritistas, de los grandes de la tierra, de los grandes economistas, de los grandes estadistas, de los dignatarios del mundo, de los famosos, de la gente de la élite y de las personas que están en posiciones de preponderancia en el mundo, aquellas personas que llaman los superpoderosos, independientemente de sus intenciones, nada ocurrirá hasta que Dios indique que ha llegado el tiempo para que tal cosa ocurra. Ahora, la Biblia sí dice que el diablo se va a empoderar de los grandes de la tierra, que va a tomar sus mentes, que se van a unir en conflagración, en propósito de conflagración o de hacerle guerra a Dios, a su mensaje y a su pueblo. Pero los científicos espiritistas dicen que esperan que sea este año. Aquí de CNN en español, una noticia que dice entidad científica de la NASA cree que en 2025 habrá indicios de vida alienígena. Así se le llama con este término alienígena a las entidades que están en los aires que no son humanas. Y por eso precisamente ha habido tantas apariciones de los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, UFO, por sus siglas en inglés, de entidades que aparecen y de señales en los cielos que no tienen explicación. Y precisamente han habido inclusive, debo decir, reuniones en el Pentágono donde ha habido testimonios de altas esferas de la milicia, del Army en los Estados Unidos, de haber estado en contacto con estas personas y hasta se ha colado información de que supuestamente han tenido hasta naves espaciales.
y entidades espiritistas que supuestamente vienen de otros mundos con objetivos que no se sabe, posiblemente para ayudar al planeta o tal vez con fines de conquista. Estamos mirando en las escrituras que estos alienígenas precisamente no son otra cosa que espíritus de demonios que hacen señales. El diablo tiene capacidad de camuflarse. El diablo tiene la capacidad de hacer señales hasta donde Dios se lo permita. Y por lo tanto, está tratando de confundir a la gente para inclusive, posiblemente, a los mismos elegidos engañarlos. Dicen los espiritistas que el 2025 es el año de los demonios. Y lo voy a leer directamente de las fuentes espiritistas. Una espiritista que practicó la ciencia teosofísica llamada Helena Petrovna Blavatsky, de nacionalidad rusa. Vivió en el siglo XIX, naciendo en el 1831 y muere en el 1891. Helena. Y precisamente contemporánea de una mujer de Dios que llevaba también el nombre Helena, pero servía al Dios Altísimo. Pero el enemigo todo lo falsifica y le pone un par y le pone una contra. Y también quiero mencionarles a otra mujer que le sirvió al diablo, Aliza Bailey, nacida también en el siglo XIX, 1880, muere en el siglo XX, en el 1949, y fue una seguidora, Alicia Bailey, de la rusa Helena Blavatsky. Vamos a mirar algunas de las posturas de estas dos mujeres, particularmente esta Alicia Bailey. Fundó una sociedad espiritista llamada Lucifer Trust. Lucifer Trust. Lucifer, asimismo, el nombre que tenía este ángel cubridor antes de ser diablo y Satanás. Luego, por algunas presiones, le cambia el nombre a su entidad de Lucy Trust y sale patrocinada por los emblemas de las Naciones Unidas y con emblemas y símbolos totalmente esotéricos. Esta Alice Bailey hizo muchísimos libros, entre ellos dos, de los cuales vamos a leer pequeños parrafitos, porque no quiero dedicarme a hablar tanto de estas declaraciones y este contenido de cosas realmente que sabemos que el diablo mismo la inspiró, pero sí como muestra para que vean de qué forma el diablo utiliza entidades humanas para confundir a las personas a quienes estas entidades humanas satánicas puedan influenciar. Uno de esos libros se llama, de Alice Bailey, La externalización de la jerarquía, y otro se llama, otro libro, La aparición de Cristo. Quiero leerle un parrafito de este último libro, La aparición o reaparición de Cristo, de Alice Bailey, que lo hizo un año antes de su muerte. Dijo: hoy, como resultado de la presencia divina en desarrollo, está entrando en la mente de los hombres en todas partes un nuevo concepto, el de que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y cita a Colosenses 1:27. Miren cómo el diablo se burla de la experiencia del creyente de tener a Cristo en su interior por su espíritu. Y entonces aquí está citando las escrituras, esta mujer que le sirvió toda su vida al diablo en entidades espiritualistas, y dice: existe una creencia creciente de que Cristo está en nosotros, como estuvo Cristo con el Maestro Jesús, y esta creencia alterará los asuntos mundiales y la actitud total de la humanidad ante la vida. Noten cómo ella está haciendo una diferencia entre el Jesús que vivió en esta tierra con Cristo. Para ellas no son personajes, no es el mismo personaje, son personas distintas. Uno fue Jesús, el que nació de María y del cual hablan los evangelios, y otro es el Cristo que debemos tener en nuestro interior. Para ella no constituyen que el mismo personaje, el mismo ser, no es Cristo encarnado en Jesús como hombre, sino que son dos seres total y completamente diferentes. Y el Cristo que ella dice que debe ser esperanza de gloria es el Cristo al cual ella le sirvió. Ahora, ¿saben qué estableció esta mujer cuando en la década de los 1830 y 40
hace un libro que se llama La externalización de la jerarquía y dice lo siguiente: hoy los seres humanos en su conjunto están fuertemente invocados a la dirección de tener la jerarquía y sus planes en sus personas. Hasta la fecha han sido objeto de cambio. Lo interesante es más adelantito aquí, donde ella dice que debido a la poca preparación de la humanidad, no pudo tener esa maduración de la jerarquía en la humanidad, pero con seguridad en la plenitud del tiempo, cuando llegue esa plenitud del tiempo en lo que respecta a la planificación especial con la cual estamos tratando, o sea, de aquí, cuando ella escribe, hasta el año 2025, habrá un espacio para que haya la consumación del propósito mayor de los logos planetarios, obrando a través de centros mayores del cuerpo, y ocurrirá la manifestación. Ella dice que la humanidad no estaba preparada para tener la entronización de las jerarquías espiritualistas en el pasado. Por lo tanto, no sería, de acuerdo a la revelación de los demonios a ella, hasta 2025, cuando la humanidad estaría lista para la externalización, la presencia real de los demonios en el mundo. Y sigue diciendo: en el 2025 se fijará con toda probabilidad la fecha de la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. Interesante lo que dice esta mujer, que ya desde el siglo XX, con antelación, muchos años, muchas décadas, dice que esa manifestación completa y esa visualización jerárquica de los seres espirituales serían pues visibles en el dominio mundial para el 2025. Otra cita del mismo libro: se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una interacción y un juego tremendamente mayor. Esto concluirá en el año 2025. Hasta entonces tendremos que ver muchos cambios muy grandes en la gran Asamblea General de la Jerarquía. No voy a seguir leyendo de esta dama porque quisiera mirar cómo la inspiración lo refiere en relación a que verdaderamente habría aparición de demonios con señales en los cielos, una manifestación terrible del espiritismo en muchas vertientes, con apariciones en diferentes lugares, con milagros, con portentos y con dominio del diablo, de los elementos de la naturaleza, hasta donde Dios se lo permita. Quisiera referirles esta cita que aparece en un libro que se llama Evento de los Últimos Días, y dice así: en los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es el Cristo. Satanás se aparecerá haciéndoles creer a los hombres que eres el Cristo que viene por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz. El acto capital que coronará el gran drama de engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo, ¿ah? Y se va a aparecer con un brillo deslumbrador parecido al descrito, a la descripción, rectifico, que del Hijo de Dios da Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1. La gloria que les rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con los países donde no tienen el cristianismo ni tienen a Cristo como el centro de sus enseñanzas espirituales o religiosas? Posiblemente, ¿qué va a pasar con los hindúes que tienen a Krishna? ¿Qué va a pasar con los chinos que tienen a Buda? Como estoy diciendo, por ejemplo, los islámicos que tienen a Mahoma, y que tienen su libro sagrado que es el Corán. Así es que de esta forma nosotros podemos mirar que podría estarse preparando un engaño para cada sector particular, dependiendo cuál haya sido la identificación con sus creencias, y entonces preparar así al mundo para el comienzo del milenio tan largamente esperado, como dice el libro El conflicto de los siglos en la página 575. No sé si ustedes han notado cómo se va a falsificar
no solamente el jubileo, no solamente la venida de Cristo, sino también la falsificación de los 1000 años que habla Apocalipsis 20 y que será en el cielo, pues de alguna forma las mentes de los seres humanos van a estar moldeadas con estas señales en diferentes partes para preparar el ambiente y que las personas crean el engaño diabólico adaptado a cada cultura, a cada nación y a cada segmento poblacional, de acuerdo a cuáles hayan sido sus identificaciones de creencia doctrinaria. Los impíos aseguraban que tenían la verdad. Te estoy leyendo una cita, que entre ellos efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaba entre ellos un gran poder con señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. Para entonces el mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil, los fieles, seguían desafiando las leyes terrenales y las divinas, que ellos dicen que son divinas, los grandes de la tierra, y diciendo ser el único poseedor de la verdad. Maranata, Señor viene, página 215, es la fuente. Amables amigos, radio escuchas, mis queridos hermanos, la inspiración establece que Cristo viene en poder y gloria. Y también hay una descripción maravillosa en este libro citado, Primeros Escritos, antes y el conflicto de los siglos. Bueno, creo que en la cita de Primeros Escritos va en consonancia con la del conflicto de los siglos, porque dice que sale el sol y la luna. Esto es en el momento en que Cristo regresa y hay una manifestación en la naturaleza de tal manera que verdaderamente conmociona todo el globo y todo habitante que estará vivo para ese tiempo. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción, las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento, lanzaban peñascos, el mar hervía como una olla que despedía piedras sobre la tierra cuando Dios anuncia el día y la hora de la venida de Cristo. Y una descripción tan hermosa y pormenorizada. Y entonces dice, y a causa de esta gloria, cuando es iluminado el cielo, los impíos no podían mirar a los fieles que también reflejan esta gloria. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su sábado, séptimo día de la semana, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Y entonces dice, entonces comenzó el jubileo durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y desligarse de las cadenas que lo ataban. Y habla aquí del esclavo literal, pero también de la esclavitud de la muerte, porque en esa ocasión entonces ocurre la resurrección de los justos. No sé si están vinculando, conectando que la venida de Cristo, en la venida de Cristo se inaugura el jubileo, o con el jubileo se inaugura precisamente el reino eterno de Cristo por 1000 años en el cielo, y luego de los 1000 años cuando desciende la Jerusalén celestial acá a la tierra por la eternidad. Es interesante entonces cómo la Biblia habla del jubileo en Levítico 25, refiriéndose a liberación. Y aquí entonces en este escrito inspirado se está conectando el verdadero jubileo, porque viene de júbilo, de ahí viene jubileo, de alegría, de algazara, y era justamente lo que ocurría cuando llegaba ese año número 50. Entonces, la venida de Cristo inaugura el jubileo, el verdadero jubileo, de lo cual este jubileo papal no es otra cosa que la falsificación. Yo quiero entonces reseñarles acá lo siguiente, que de acuerdo al estudio que hemos hecho, habrá falsificación de un jubileo, que es el jubileo falso que estamos mirando ahora, de la venida de Cristo falsificada, y también habrá una falsificación nada menos que del verdadero día de reposo. Quiere decir que antes de que ocurra la crisis por las cosas que son verdaderas, como la vigencia de la ley de Dios y el Santo Sábado, habrá una falsificación de esa ley de Dios. También habrá, por supuesto, falsificación del verdadero derramamiento del Espíritu Santo.
un Espíritu Santo falsificado también ocurrirá. Quiere decir que lo que estamos mirando ahora es precisamente la antesala de lo verdadero. Y si ya estamos, por ejemplo, mirando la falsificación de el derramamiento del Espíritu Santo, si estamos viendo los intentos de imponer la falsificación de un día de reposo espurio, el domingo en este caso en lugar de el sábado bíblico, séptimo día de la semana, si estamos mirando también un falso jubileo, y si ya están los aprestos para la falsificación de la venida de Cristo, esto es un indicio muy patético, importante y sintomático, porque lo verdadero entonces está al doblar de la esquina. Si estamos en este jubileo falso, debe implicar entonces que el verdadero está a punto de llegar. ¿Cuándo? No sabemos, pero pareciera que no dista mucho, porque ya el diablo está lanzando sus huestes de maldad, tirando todo lo que tiene como un boxeador en el último round, que está dándolo todo porque está perdiendo, y la única forma es producir un knockout tal vez a su oponente. Esto quiere decir, amigos queridos, hermanos buenos, que es sumamente sintomático lo que está ocurriendo en el mundo, porque nuestra redención se acerca. Por eso dice este último texto que vamos a leer de Apocalipsis capítulo 17, versos 13 y 14, hablando de las huestes del mal dirigidas por el diablo. Estos tienen un solo o un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, el sistema de poder que va a reinar, porque el diablo le dio a la bestia su poder y su autoridad. Ahora, Apocalipsis 17:14 dice: ellos harán guerra contra el Cordero, que es Cristo, en la persona de sus fieles, y el Cordero los vencerá, porque él, el Cordero, es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, son elegidos y son fieles. Gloria sea a Dios por ello. De manera que aunque todo este cuadro está presentado y está desglosado todo lo que debe ser el contenido de la gran crisis final, donde el diablo mismo se va a personificar como si fuera Cristo con la última embestida para arropar al planeta Tierra con sus mentiras, y hará una guerra feroz y encarnizada contra el Cordero y contra su pueblo, finalmente el Cordero es vencedor, y los que están con él también serán vencedores, porque son llamados, son elegidos y son fieles. Dios nos ayude a entender precisamente el cuadro profético en que estamos viviendo hoy, para que nos aferremos de una manera muy particular y especial a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único autor de nuestra salvación y el único que tiene la capacidad de hacernos atravesar incólumes, sin caída, por este tiempo de angustia que se avecina, del cual no tenemos nada que temer. Y por cuanto has vencido, a pesar de que tienes poca fuerza, yo te haré atravesar victorioso por este tiempo de calamidad que viene sobre toda la tierra. Es el mensaje que Dios da a esos fieles últimos, a ese remanente final, a pesar de las manifestaciones espiritualistas y los demonios mismos yendo a inculcarle en la mentalidad de los jerarcas de la tierra que deben hacerle guerra al Cordero en la persona de sus fieles. Dios te bendiga mucho, amigo querido, fiel hasta el final, y nos veremos en otra entrega, y que mientras tanto la paz del cielo te colme y te abunde en gracia y protección, y fieles hasta el final. Maranata, que traducido es Cristo ya viene. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.